Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting. Hoy es martes 17 y bueno, pues como siempre, daros la bienvenida a todos y para que seamos unos cuantos más, vamos a dar un par de minutos para que el resto de inscritos puedan entrar y daremos comienzo. Confirmarme que se me escucha correctamente y que en sus pantallas ahora pues tienen la cabecera. En cuanto empecemos en un par de minutos, activamos la pantalla y arrancamos el seminario. Gracias. Muy bien, pues vamos a dar comienzo. Han pasado un par de minutitos, somos unos pocos más y nada, pues arrancamos la sesión como siempre. Activamos la pantalla para que podamos ver todos exactamente lo mismo y comenzamos. Confirmarme que ahora mismo lo que tenéis en pantalla es el disclaimer, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si es correcto, todo funciona bien, ¿vale? Y bueno, pues ya directamente nos vamos al lío, como aquel que dice, y arrancamos directamente desde la propia plataforma, la XStation. Como podemos observar, hoy es una sesión de extremos en el mercado de divisas. Básicamente hay dos motivadores para estos extremos más fuertes donde el liderazgo principalmente viene dado por las caídas generalizadas que tiene la libra, la pérdida de fuelle que tiene desde esta tarde-noche de ayer y que ha ido avanzando durante toda la madrugada y ahora mismo pues con ya los mercados de renta variable abiertos pues se sigue confirmando aún más. El motivador de esta fuerte caída en la libra esterlina viene de la mano de un comentario que ha hecho Boris Johnson ayer, donde, bueno, pues aun habiendo dicho que su programa del Brexit en el Parlamento tendrá lugar su aplicación o bueno, pues, eh, el programa que él particularmente quiere llevar este próximo viernes deberá negociarse dentro de lo que es el propio Parlamento y estaremos todos muy pendientes de estos días sobre posibles reacciones, debido a que de momento parece ganar peso la opción de que el Reino Unido puede salir finalmente de la Unión Europea de forma ordenada, pero por otro lado, algunos comentarios que ha hecho Boris Johnson, donde nos hace y nos obliga a estar pendientes y estar muy cerca de cada nueva noticia que vayamos conociendo, ha hecho que la libra pues esté recortando pues prácticamente el 1% frente al yen japonés. Este es un extremo muy fuerte porque el yen japonés hoy se está revalorizando fruto de los recortes que hay hoy en la jornada. Como podemos ver, incluso las subidas o las caídas, perdón, mejor dicho, de la libra son compensadas por las subidas o el atractivo por el euro y por el dólar.
bueno, pues motivado a que, bueno, Boris Johnson se compromete a garantizar la salida del Brexit y que no se extienda más allá de los finales de finales del 2020. Y esto está haciendo que se reviva, por otro lado, la amenaza de una salida sin acuerdo, es decir, el Brexit duro, algo que ya abogaron en las elecciones, que lucharon por ello y les permitió ganar la mayoría absoluta, ¿no? Entonces no es nada nuevo realmente, no genera ningún tipo de duda y bueno, ya está el planteamiento dado, es decir, el 31 de enero se firma el Brexit y su implantación, ¿vale? Su ejecución no se va a dilatar más allá de finales del 2020, por lo tanto ese periodo de carencia después de firmar en enero el acuerdo de salida, pues bueno, debería no extenderse más allá de finales de año. Por otro lado, otro comentario que tenemos importante en divisas viene por parte del dólar australiano, que vemos que a excepción de con la libra pierde frente a todos sus pares y viene, bueno, pues el motivante o la consecuencia es el origen, perdón, es de que después de que el Banco Central de Australia en sus actas sugirieran que el Banco Central reevaluaría las perspectivas económicas en su primera reunión del próximo año, donde ha dicho que el dólar australiano es muy sensible a rallies bajistas. Esto lo que ha dicho es que si hubiera algún tipo de giro en el mercado importante y sostenido en el tiempo, pues sería previsible que hubiera más recortes de tipos dentro del calendario monetario bueno, pues del Banco Central de Australia, de aplicar hasta 2 recortes de 25 puntos básicos para el año que viene si fuera necesario. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que tenemos en el mercado Forex y fruto de ello, como estamos viendo en las subidas en el yen japonés, ya hemos visto cómo hoy el mercado ha arrancado con unos gaps de apertura esta madrugada bajistas y que después de haber cerrado el hueco durante la madrugada justo antes de la apertura del mercado a las 9 de la mañana en el caso europeo, pues ha empezado con recortes a la baja. Después de haber visto que el cierre de ayer en Estados Unidos pues fue tremendamente positivo. El Nasdaq subió un 0,9, el S&P un 0,7 y el Dow Jones hasta un 0,4. Y por otro lado, bueno, pues esas subidas continuaron durante la madrugada en el mercado asiático, donde el Hang Seng aumentó hasta casi un 2%, el Shanghai Composite un 1,5%, el Kospi coreano un 1,2% y el Nikkei un 0,5%. Sin embargo, pues bueno, la apertura del mercado, el sentimiento parece que ha cambiado, hay una reversión y un alejamiento por parte del inversor hacia el riesgo y está buscando un poquito más de refugio, tanto en términos de divisa con el yen japonés y el franco suizo, como, lógicamente, veremos ahora que en la renta fija pues habrá subidas en los precios y recortes en la rentabilidad real. Estamos viendo pues ese signo mixto en Asia que se ha revertido un poco después de la apertura europea y como no cabe esperar, cuando hay recortes fuertes, el índice que más suele penalizarse es el IBEX 35. Veremos si hoy en la sesión podemos aguantar a los 9.600 puntos, que ya vimos que es un nivel clave bueno, pues de soporte y de retrocesión del 50% de los 9.631, que bueno, pues es una referencia que ahora mismo es un ligero techo de cristal, porque lo hemos roto ya en 2 ocasiones y a ver si lo conseguimos mantener al menos durante esta semana. En el caso del DAX alemán, que se encuentra a mitad de tabla con recortes aproximadamente del 0,30, hemos visto cómo después de haber cubierto el hueco durante la madrugada y volver a cotizar con sesgo bajista la apertura, desde luego, pues no ha sido nada alentadora. Fuertes caídas prácticamente con un recorte de unos 48, 49 pipos, es decir, 48, 49 puntos y ahora mismo pues en un ligero rango lateral donde bueno pues la oferta comprador y vendedor están luchando por ver qué sesgo de continuación nos pueden ofrecer. Por otro lado, comentarios aparte, siguen las dudas con respecto al acuerdo entre Estados Unidos y China y aunque los mercados comenzaron la semana en verde en la sesión de ayer animados por el acuerdo, perdón, y que anunciaron in extremis el pasado viernes, pues esa firma de la fase 1, hay que establecer todavía y mantener encima de la mesa algunas dudas acerca de dicho acuerdo, entre ellas algunas cifras agrícolas por parte de China a Estados Unidos. Es decir, en el caso concreto, Estados Unidos ha dicho que China comprará por importe de 50.000 millones de dólares, un volumen que es algo excesivo en algunas materias primas que se supone agrícolas que se supone que va a comprar, pues es una cifra totalmente exorbitada y que de momento incluso la propia China no ha ratificado como tal que vaya a cumplir. Ha dicho que va a comprar mercancía agrícola a Estados Unidos, pero no se han hablado de cifras concretas
y menos de esas cantidades pues tan exorbitadas. Por otro lado, hoy además tenemos en el calendario macroeconómico algunos datos importantes sobre tipos de interés, bueno, pues en alguno de los países europeos. Hemos visto ya la balanza comercial de, bueno, las minutas, el acta del Banco Central de Australia, que es el comentario que os he hecho. Y ya para el resto de la sesión, pues bueno, pues de signo bueno, o de relevancia, de impacto medio o bajo, simplemente prestaremos atención principalmente a la tasa de desempleo de octubre del Reino Unido, los subsidios o las prestaciones por desempleo de Reino Unido para noviembre, la balanza comercial de la Unión Europea y luego ya nos tendríamos que ir por la tarde-noche a algunos datos de Estados Unidos. Lógicamente, hoy es martes y como cabería de esperar, y aparte de conocer a las 3:15 el índice de producción industrial mensual para noviembre, que se espera una subida de un 0,8 en comparación al valor anterior, que era de menos 0,8, pues el dato clave de esta tarde-noche es el cambio en el inventario de petróleo crudo según API Week. Nos va a dar aproximadamente una previsión de un recorte de 1,9 millones de barriles. Cualquier recorte superior a ese originará un incremento en el precio del barril de Brent y del West Texas, o si es un recorte menor de lo esperado y el recorte lógicamente se sitúa por encima del 1,9 millones, pues hará que el precio del petróleo pues retroceda ligeramente. En este sentido, pues si nos vamos directamente a sus cotizaciones, por prestar atención al mercado de materias primas, podemos observar como en el caso del petróleo, después de haber conocido la decisión de la OPEC el pasado día 5, recordar, pues bueno, ha empezado un ligero rally alcista de continuación, rompiendo la resistencia que tenía en 63,77 y ahora mismo se cotiza prácticamente por encima de los 65, casi los $65,5 por barril. Podríamos esperar el siguiente techo de cristal en los 67,78, que fue el precio de apertura justo después de que se conociera el ataque, ¿no?, a las refinerías de los Emiratos Árabes por parte de Siria, teóricamente, ¿no? En el caso del Texas, un rally similar, en este caso incluso con mayor relevancia, porque en su movimiento de retrocesión de Fibonacci después de la gran caída del último trimestre del 2018, la resistencia clave era el 50% de esa retrocesión en los 59,69. Ya ayer cerró por encima de los 60 inclusive y ahora mismo se mantiene en ese precio aproximado de 60,16. En el caso del oro, pues ¿qué podemos esperar? Retrocesión o aversión al riesgo que hace retroceder a los índices de renta variable, indica un apetito por aquellos valores tradicionalmente considerados de refugio, como tenemos ahora mismo en el caso del oro. En cualquier caso, hay que tener mucho cuidado porque apreciando cómo el dólar se incrementa frente a prácticamente todos sus pares, pues un dólar caro no hace interesante comprar en el oro. En cualquier caso, vemos cómo cotiza por encima de los $1.475. Entra de nuevo, confirmando ya el cuerpo de la vela en el rango lateral que vino dibujando desde octubre hasta prácticamente mediados de noviembre. Durante todo un mes estuvo en un rango que después rompió buscando un nuevo soporte, aproximadamente los $1.450. Y en el caso de la plata, muy similar. El rally de la plata es incluso un poquito más constante y sostenido y lleva ya 3 sesiones dentro de ese rango lateral que venía dibujando en el mismo plazo que el oro y bueno, pues al tener un precio muchísimo más interesante porque es mucho más barato, su volatilidad proporcionalmente hablando es más interesante, ¿no? Tiene una resistencia clave en esa retrocesión de FIBO del 78,6% en el nivel de cotización de 17,35. En el caso de las emisiones de CO2, mucha volatilidad después de la cumbre del cambio climático y que bueno, pues está haciendo que muchos inversores hayan visto una oportunidad en los contratos, en las titulizaciones de estas emisiones que tienen los países pues contaminantes, las cuotas de participación de contaminación. Suena un poco raro decirlo, pero que bueno, cada país tiene una cuota máxima por la cual puede contaminar y aquellos países que tienen un superávit de esa cuota porque contaminan mucho menos de lo que pueden llegar a contaminar legalmente, pues venden su participación a aquellos países que tienen un déficit de la misma, es decir, que contaminan más de lo que deberían poder hacerlo. Y esto está haciendo, pues bueno, que en algunas estructuras de carteras, pues este contrato
sea o corresponda a una pequeña parte de la cartera, es decir, que la inversión sea muy pequeña y las posibilidades de revalorización pues bastante interesantes, como podemos observar. Y en el caso del gas natural, pues bueno, después de haber tocado el suelo en el nivel de los 2,20 aproximadamente, rally alcista desde hace prácticamente ya 2 semanas va a cumplir por encima de los 2,31, recuperando algunos precios y cerrando el hueco que vino ya cerrando en las jornadas anteriores para buscar de nuevo niveles de cotización con su resistencia más cercana en los 2,465, que es a su vez la retrocesión del 61,8% del último movimiento correctivo de Fibonacci. Y ya la renta fija, para terminar, y lógicamente viendo que hay recortes en la renta variable, ¿qué podemos esperar de la renta fija? Pues lógicamente subidas. El bono a 10 años recupera por encima de los 128,5 después de haber tocado soporte durante la sesión de ayer sin haber cerrado en esos niveles, en los 128,43. De hecho, hemos visto cómo ayer los recortes permitieron a que la yield, el interés real del bono a 10 años americano se situara en el 1,89 y hoy ese interés ya está perdiendo fuerza fruto del incremento en el precio y ya se cotiza a 1,86,3 en términos de rentabilidad, no en términos de precio, que es lo que tenemos en pantalla. Y en el caso del Bund alemán, exactamente igual. El Bund es quizá un poquito más volátil que el bono a 10 años americano porque se quedan siempre algunos huecos por cubrir cuando hay, cuando hay finalización en los rollovers, es decir, y luego hay unos huecos que puede tardar bastante tiempo en cubrir. De hecho, vemos que el hueco que dibujó en junio de 2019 no lo cubrió, es decir, no llegó a cerrar ese precio hasta prácticamente el pasado mes de noviembre, para que nos hagamos una idea, y después de cubrirlo, este soporte tremendamente fuerte permitió impulsar de nuevo el precio del Bund por encima de los 172, ahora mismo 172,23. Y para cerrar, el índice de volatilidad, hemos visto cómo la pasada semana, incluso la anterior, fruto de la politización que está ahora mismo muy en boga en los mercados financieros, la política más que los resultados empresariales o la propia economía, pues hemos visto volatilidades por encima del 15%, incluso habiendo llegado por encima del 16,5, incluso 16,82 a principios de este mes. Son unos niveles de volatilidad bastante importantes, pero se sigue manteniendo y cumpliendo su resistencia, su soporte, a rajatabla en los 13,66 como su soporte clave. A partir de ahí, bueno, normalmente este índice suele marcar volatilidades tendenciales a la baja y cuando hay recortes importantes en la renta variable, sobre todo en el S&P 500, que es su contrapartida, ¿vale? Porque es sobre la cual la volatilidad implícita del VIX es la que se calcula sobre la de la volatilidad a un año del S&P 500 y bueno, vemos que en principio todo aquello que no esté por encima del 17-18% nos da cierta tranquilidad, ¿de acuerdo? Muy bien, esto es lo que tenemos para hoy en la sesión. Prácticamente vemos como ya el sesgo se va confirmando que es negativo. El DAX parece que se ha estabilizado en esos entornos de soporte aproximadamente los 13.350 puntos. Cualquier ruptura por debajo de ese nivel, pues probablemente buscarán nuevos niveles de cotización en el caso de la retrocesión del FIBO-Gap a niveles del 261,8%, los 13.336. Muy bien. Esto es todo para hoy. Como siempre, agradeceros la asistencia. Nos vemos en próximos seminarios. Recordar esta tarde inscribiros para el seminario en directo de Miguel Momovela, que hará una mención especial al mercado francés después de la huelga en Francia y cuál ha sido su efecto en el índice, en el selectivo francés, el CAC 40, y bueno, cómo ha afectado concretamente al sector de tour operadores y de viajes y de aerolíneas para el país francófono. Un saludo, muy buenos días, hasta mañana.